Eh, Muy bien. Bueno, Simón, te puedo pedir si podés orar, por favor, para dar arranque a la clase. Perfecto. Padre nuestro, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en esta clase. Nuestro interés, y creemos que es motivado por tu Santo Espíritu, es de aprender más de ti, así poder conducirnos con más precisión y exactitud en la vida que nos has regalado. Bendice esta clase, al profesor y a todos nosotros. Podamos tener, Señor, un corazón dispuesto a aprender lo que tú nos vas a enseñar. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hoy, como les había comentado, el martes vamos a tratar el tema de lo que se llama el pacto de obras, que en sí mismo es un tema muy discutido, aún en círculos reformados, y vamos a ver un poco por qué. Hay dudas sobre el concepto, la idea de un pacto de obras, pero bueno, espero que por medio de esta clase podemos ver la importancia de este pacto, y bueno, cómo se relaciona con el pacto de gracia, y qué enseñanza nos deja, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es, no obstante, vamos a empezar hoy con dado que existe estas dudas y estas discusiones o controversias, es bueno empezar, me parece, con un repaso histórico de la doctrina de los pactos. No sé si lo hicieron con Joshua cuando hicieron la teología del pacto este año, pero bueno, no viene mal un poco ver cómo se fue desarrollando esta idea, porque si bien las ideas del pacto de gracia y pacto de obras estaban presentes en teólogos como Calvino, no estaban desarrollados, ¿no? En el sentido que lo entendemos ahora con un nivel de madurez y profundidad y claridad que ahora tenemos expuestos en nuestras confesiones y también en nuestros libros de texto, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, me parece es importante e interesante ver un poco el desarrollo de estas doctrinas, porque quizás al principio no cobró toda la importancia el tema del pacto que debía tenerlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver incluso que realmente llegó a un punto de madurez dentro de la teología reformada con la Confesión de Westminster, como vamos a ver en un ratito. Eso fue en la primera confesión donde realmente fue como decía Benjamin Warfield, el principio arquitectónico de la Confesión de Westminster es la teología federal, o lo que llamamos ahora la teología del pacto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir a ver esto, un poco la importancia del pacto. Después vamos a ver estas preguntas, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo el quebrantamiento del pacto o la administración adámica, como algunos prefieren llamarlo? Y cómo el arreglo de Dios con Adán condicionó y nos habla acerca de cuál es la misión de Cristo, ¿sí? Este es uno de los grandes valores de la teología federal o del pacto, al hacer este paralelo entre Adán y Cristo, ¿no? Y esto nos ayuda a ver cómo la obra de Cristo está relacionado con el fracaso, ¿no? Del primer Adán,
¿sí? Y como entonces era, de ahí en adelante podemos ver por qué era necesario la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Y cuál era su misión, ¿no? Y otra pregunta que tenemos que hacerlo es si este arreglo, este pacto fue quebrado por Adán, ¿sigue vigente? ¿No? ¿Tiene validez hoy? Bueno, vamos a ver ese tema. Y bueno, un poco el debate entre teólogos reformados aún hoy, ¿no? Acerca del valor de hablar de un pacto de obras y finalmente a una reflexión personal, ¿no? Para nuestras vidas, ¿no? Con respecto a este tema. Pero bueno, vamos a empezar con cómo se desarrolló el pacto de obras o la administración adámica en la historia de la Iglesia, ¿no? Aquí tenemos, bueno, quizás el entendimiento de Calvino es bastante sencillo en comparación con lo que tenemos ahora, ¿sí? Pero bueno, le tocó a teólogos como Cosesios y Witzios, que eran dos teólogos que, bueno, desarrollaron sus teologías sistemáticas en base a los pactos, ¿no? Entonces, ahí ya empezó a tener una madurez, ¿no? Acerca de estos tres pactos, el pacto de redención, obras y gracia, ¿no? Pero anterior a este tiempo, bueno, tenemos el Catecismo de Heidelberg, que bueno, fue escrito para jóvenes. Entonces, teológicamente es pactual en su énfasis, pero fue escrito en términos no técnicos, ¿no? Entonces, no usa la palabra pacto, ¿no? Sino que habla en términos más devocionales, ¿no? Es un catecismo mucho más, en comparación con los catecismos de Westminster, mucho más cálidos en el espíritu en que fueron escritos, ¿no? Los catecismos como la Confesión de Westminster fue escrito en un ámbito de gran tensión, ¿no? Donde se tenía que definir qué es lo que la Iglesia en Inglaterra, Escocia, creía. Entonces, bueno, por eso es tan quizás un poco frío las definiciones, pero son muy claras, ¿no? La de Westminster. Y bueno, Ursinos, como Levian, hablan acerca del concepto en general del pacto de obras y del pacto de gracia, ¿no? Y bueno, también hubo otros teólogos como Heidegger y Turretin que también enseñaron el concepto del pacto de obras, ¿no? Y lo que sí sucedió es a lo largo de los siglos XVI y XVII, había bastante confusión entre el entendimiento de qué era el pacto de obras y si tenía relación con el pacto mosaico, donde obviamente la ley tiene un lugar preponderante en ese pacto. Entonces, por ejemplo, algunos teólogos como Witzius de alguna manera veía el pacto mosaico como una republicación del pacto de obras, pero quizás con otro fin, no por el tema de la salvación, pero sino para poder tomar posesión de las bendiciones que estaban implícitos ahí en el pacto de Moisés, ¿no? Con respecto a Israel, o sea, Witzius lo veía más como un pacto por cual las bendiciones, ¿no?
de los pactos quedaban garantizados por la obediencia, ¿no? de Israel al pacto, ¿sí? Luego vamos pasando al siglo XIX. Tenemos, bueno, los teólogos que conocemos muy bien, tenemos sus escritos como Carlos Hodge, Warfield, Machen, Bavinck. Ellos fueron bastante tradicionales o bastante clásicos en su exposición sobre la teología del pacto. Y en el siglo XX tenemos lo que ahora conocemos muy bien, ahora, por ejemplo, la sistemática de Louis Berkhof, que debe ser uno de los más publicados en todo el mundo, en todos los idiomas. Y es interesante el caso de Berkhof porque si uno está familiarizado con su obra, su sistemática, va a ver que está lleno de definiciones muy claras y contundentes. Y esto responde a la época en cual Bosma y Berkhof estaban escribiendo, ¿no? Que justo estaba el auge de la teología liberal, de la neo-ortodoxia de Karl Barth, donde existía entonces mucha confusión en las iglesias con respecto al evangelio, a la teología en general. Entonces era necesario tener una sistemática que era contundente y claro, y que no arriesgaba mucho, ¿sí? Digo esto porque la gran crítica a la sistemática de Berkhof es que él no innovó, ¿sí? Pero bueno, se puede entender en el contexto que yo recién describí por qué no innovó, ¿sí? Lo curioso es que ya más de 50, 60 años después de que fue publicado su obra, se sigue usando por los teólogos contemporáneos para, cuando quieren definiciones claras, dicen, bueno, Berkhof dice tal cosa, ¿no? Y aún en ese sentido es citado hoy, ¿sí? Todo el tema de la teología del pacto, bueno, hubo mucho problema, muchas dificultades con la introducción de la teología de Karl Barth, en lo que se llama la neo o nueva ortodoxia, la teología de la crisis, ¿no? Teología de la palabra. Y él, no solamente ahí tenemos dificultades con su doctrina sobre las escrituras, ¿no? Seguramente ya conocen muy bien el problema al que él dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Creía que la Biblia se hace la palabra de Dios cuando Dios nos quiere hablar, ¿no? Y tenemos un encuentro personal con Dios a través de su palabra, ¿sí? Él rechazó lo que conocemos como la teología del pacto clásico. Como él no creyó que Adán, el primer hombre, pecó, porque no creyó que Adán era un hombre real, sino que un ejemplo para la humanidad, lo consideraba los primeros capítulos de Génesis como saga, ¿no? Entonces, él rechazó el pacto de obras en sí, como también el pacto de redención. Entonces, Barth es lo que se llama un monopactualista, ¿sí? Solo un pacto, ¿sí? Quizás la dificultad con la teología del pacto de Barth es que tiende a llevarte a una postura de universalismo, ¿no? Aunque si bien en el estilo de Barth no se define en esos términos categóricamente, pero como queda implícito, ¿sí? Por otra parte,
volviendo acá un poco a John Murray, que está ahí a mitad de la filmina. Murray fue un estudiante de Gresham Machen, ¿no? Quien fue el fundador del Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia. Él fundó ese seminario una vez que lo habían echado de Princeton, ¿no? Y bueno, Murray también rechazaba el pacto de redención y el pacto de obras, ¿sí? Vamos a ver unos minutos por qué, las razones por qué. Aunque él enseñó el contenido del pacto de redención, pero lo puso todo bajo el pacto de gracia, ¿sí? Quizás una de las razones por cual él hizo o trató de reformular la teología del pacto, él fue profesor de sistemática en Westminster, Filadelfia, en mitad de los 60, ¿no? Y se jubiló en el 75. Es que como estaba en su auge el dispensacionalismo, ¿no? En ese momento en Estados Unidos, entonces, para salvaguardar la unidad del pacto de gracia, él rechazó y por eso incluyó el contenido del pacto de redención dentro de la enseñanza sobre el pacto de gracia, ¿sí? Y bueno, después de Murray, alrededor de ese tiempo, estaba también este teólogo que hemos mencionado, Meredith Kline. Lo mencioné cuando estudiamos teología bíblica, porque él es un teólogo bíblico, ¿no? En esa disciplina. Y él, se puede decir, fue de alguna manera el sucesor de Gerhardus Voss, quien vimos que de alguna manera era el padre de la teología bíblica, ¿sí? Y él volvió a enfatizar esta dicotomía, ¿no? Entre el pacto de obras y el pacto de gracia, ¿no? Con todo esto, es importante ver que, bueno, llevó mucho tiempo para llegar a una postura madura, reformada sobre la teología del pacto. No fue tan sencillo. Estamos hablando de teólogos que están dentro del ámbito de lo que sería la teología reformada, ¿sí? Simplemente sepan que hay distintos puntos de vista. Incluso cuando llegó o cuando se escribió la Confesión de Westminster, si uno lee las minutas de Westminster, o sea, no sé si saben, pero Westminster se juntó 120 lo que llamaban divinos, ¿no? Teólogos, pastores, ¿no? Presbíteros, y trabajaron 4 o 5 años y se dividieron en distintos comités, en distintos grupos para tratar distintos temas, ¿sí? Algunos se dedicaban a escribir los catecismos menor y mayor, mientras otros trabajaban en distintos capítulos de la Confesión de Westminster. Y sobre el capítulo del pacto, el único de los 3 pactos que tenía aceptación, ¿no? Era el pacto de gracia, ¿sí? Finalmente, el pacto de obras entra, pero por un pelo, ¿no? En Westminster, porque fue muy discutido la validez de hablar de un pacto de obras o pacto de creación, ¿no? Entonces, por eso acá tenemos el ejemplo, ¿no? Capítulo 7 y el punto 2, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras en el que se prometió la vida a Adán y en esta a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta, ¿sí? Entonces, Westminster es la primera vez que estas dos
dos pactos que van de la mano, el pacto de obras o pacto de creación y pacto de gracia, tomaron una posición confesional, una posición oficial, ¿no?, dentro de la teología reformada. Entonces eso es significativo, ¿sí?, lo que sucedió en Westminster, ¿no? Con respecto a cómo se escribió o se redactó este tema del pacto de obras en los catecismos, bueno, surgió un problema con una definición en el Catecismo Mayor, porque acá abajo, en el punto F, ¿viste?, en entrando en un pacto de vida con el hombre bajo condición de obediencia personal, perfecta y perpetua, ¿no? El tema es, uno puede entender la condición de una obediencia personal y perfecta, pero queda la pregunta, bueno, ¿por cuánto tiempo era necesario que Adán estuviera bajo prueba, ¿sí?, para de alguna manera heredar la vida o recibir la vida eterna? Entonces esta última definición, cuando dice perpetua, bueno, ahí causa un poco de problemas, ¿no?, y debate, ¿no?, sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, lo que ha surgido, la cuestión más difícil de definir es el tema de si este arreglo que tenemos en Génesis 2, del 15 al 17, es un pacto, si se puede llamar un pacto o no, ¿no? Ahora, el libro de texto que nosotros estamos usando, que es el de Joquema, creado esa imagen de Dios, él, si lo leyeron, van a ver que él discute la validez de que este arreglo se podría llamar un pacto, y él sigue en este sentido a la posición de John Murray. Murray también no estuvo de acuerdo que el arreglo que se describe en Génesis 2:17 se puede llamar un pacto. Desde ya la palabra no aparece, pero bueno, si tuviéramos que definir nuestras doctrinas, si una doctrina aparece tal cual, con las palabras que nosotros necesitamos para decir esto es bíblico, entonces hay varias doctrinas que bueno, con cual podríamos tener muchos problemas. Por ejemplo, la Trinidad, no existe el término Trinidad, ni hay un versículo que dice hay un Dios con tres personas, ¿sí? Entonces, el hecho de que mucho de nuestro entendimiento de varios temas es inferido, es también parte de nuestra manera de hacer exégesis también, cuando estamos definiendo estos temas, ¿sí? El primer objeción es que, según Murray principalmente, es que todos los tratos de Dios con el hombre se basan en la gracia, ¿sí? Me parece que Murray quizás siendo era un teólogo muy claro, muy lógico, no podía entender o no podía aceptar que el hecho que Dios ofreció a Adán la posibilidad de tener la vida eterna, ya eso es un contexto de gracia, ¿sí? Pero bueno, Murray, como buen escocés que era muy tajante en esto, y bueno, de ahí no podía aceptar, según su lógica de ver las cosas, que entonces este arreglo se podía llamar un pacto, ¿sí?
Otro argumento que él y otros tiran es que los pactos siempre eran sellados por sangre, cosa que no sucede en Génesis 2. En cuarto lugar, que todos los pactos que Dios establece con el hombre son salvíficos en su naturaleza, ¿no? Cosa que Murray no podía creer o aceptar, que este pacto o arreglo, por eso él lo llamó la administración adámica, ¿no? Okay. Por eso tenemos acá Murray Hokeima también no acepta que lo que ahora vamos a hablar como el pacto de obras era un pacto, ¿sí? Y bueno, incluso los que están familiarizados con los videos de Tercer Milenio, van a ver, si cuando ven los videos de Richard Pratt, por ejemplo, que él también usa el término administración adámica, aunque también habla en términos de un pacto, se presenta las dos ideas, ¿no? Ok. Entonces, lo que sí hace esto es que tanto Murray, Hokeima y Barth, pero con distintos resultados, eran monopactualistas, ¿ok? ¿no? En el caso de Barth, creo que su manera de ver que el hombre está predestinado en Cristo, ¿sí? Todos estamos predestinados en Cristo, entonces eso peligra el mensaje del Evangelio, porque al ser así, entonces nadie va a quedar fuera de la salvación de Dios. Es una hermosa idea, pero claramente la Biblia enseña otra cosa, ¿sí? Esto no fue el caso ni de Hokeima ni de Murray, porque ambos enseñaron la doctrina de la justificación por la fe solamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la presentación del Evangelio es resguardado, ¿no?, en su teología, ¿no? Pero bueno, se produjo todo un problema bastante grande en Westminster con la reformulación de Murray, no aceptando la presentación o la formulación normal de la teología del pacto, o sea, pacto, redención, obras y gracia, ¿sí? No sé si alguien hasta ahí tiene una pregunta que quieren hacer, un comentario, una duda. Vamos bien, ok. Genial. Bueno, es importante ver cómo se responde a las objeciones a estas sobre las críticas hacia la idea del pacto de obras, ¿no? En primer lugar, no es necesario que la palabra berit esté ahí presente, ¿no?, en Génesis 2, porque hay otros textos, como Jeremías 31 y 33, Isaías 24:5, que claramente se refieren a un pacto que existió desde el principio, ¿sí? Y el texto que pareciera ser es el más claro es el texto de Oseas 6:7, ¿no? Oseas 6:7, bueno, en este contexto se está escribiendo, Dios está hablando acerca del pecado de Israel, ¿no? Y como ellos habían abandonado, ¿no?, a Dios, y por eso en ese contexto dice el versículo 7, son como Adán, han quebrado el pacto, me han traicionado, ¿sí?
Hay una idea de que la palabra Adán en ese contexto se refiere a una ciudad cerca de lo que sería Jerusalén, donde sucedió algo, ¿no? De algo malo, ¿no? Que de alguna manera estuviera relacionado con lo que dice el profeta acá, pero nunca se pudo realmente comprobar que hubo semejante acontecimiento, es una teoría. Otros interpretan esto como Adán significa humanidad en hebreo. Entonces la idea es que esto es algo más general, una referencia más general a la maldad y la rebelión de las personas contra Dios, ¿no? Pero bueno, es un posible texto que como está comparando la impenitencia de Israel con Adán, pareciera que está hablando o describiendo este primer arreglo en Génesis 2:15 al 17 como un pacto, ¿sí? Lo interesante es que en Génesis 6:18 es la primera vez que la palabra pacto aparece, y ahí habla de cómo Dios estableció su pacto, no que hizo su pacto, ¿no? Sino que estableció su pacto con el mundo, ¿no? A través de Noé, que da a entender que el pacto ya existió desde antes, ¿no? Entonces, esto también daría a entender que en general podemos hablar de los primeros capítulos del orden creado como creado dentro del marco de un pacto, ¿no? Un pacto de la creación, un pacto de obras. Y por otra parte es lógico entender que todo en este sentido Dios trata con nosotros y establece sus reglas de providencia o de gobierno providencial a través de un pacto que él estableció directamente con la tierra y también con el pacto en general de la creación que está, por ejemplo, en Jeremías habla del pacto que estableció con el día y la noche, ¿no? Entonces, bueno, hay pactos como el de David, el pacto del reino y el de Noé, que no fueron ratificados por sangre y sin embargo la Biblia los llaman pactos, ¿sí? Y eso, en el caso del pacto de Noé, que no es estrictamente salvífico, sino más bien el pacto de Noé establece el trasfondo dentro de un mundo caído, pecaminoso, en cual Dios nunca más iba a destruir el mundo por agua y iba a garantizar la estabilidad en la historia para que sus propósitos de redención, a pesar del pecado, se podían cumplir hasta el día final, ¿sí? Entonces, por eso nosotros incluimos el pacto con Noé como dentro del pacto del único de gracia, ¿tá? Por otra parte, es importante entender que sí, Dios le había ofrecido en este pacto a Adán y su posteridad vida eterna, ¿no? Por medio de su dependencia y obediencia, ¿no? A Dios, ¿sí? Entonces, sí, hubiera sido salvífico. Y desde ya hay que agregar a esto que el pacto de gracia por cual nosotros somos salvos, en definitiva, fue cumplido por Cristo, por nosotros, pero al cumplir, ¿qué pacto? Bueno, Cristo vino como el último Adán para cumplir el pacto original de obras, pero a favor de nosotros, ¿no? En nuestro lugar, ¿está bien? Entonces, bueno, ahí están las respuestas a las objeciones sobre este tema de por qué hablamos de un pacto de obras, ¿no? En Génesis 2:15 al 17. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora están muy callados hoy. ¿No? Ah, Profe, ¿qué tal? sí. Se ¿Qué menciona tal, que Gustavo? todo bien.
se menciona que Cristo cumple el de pacto de obras. Sí. En ese momento, tenía el pensamiento de que era el pacto mosaico. Eso es tal vez una idea errónea o de alguna manera también Cristo cumple con la ley, con el de obras. Sí, yo creo que de alguna manera Cristo, por ejemplo, si uno va a Romanos 5, ¿no? Ahí dice que no hubiera ninguna necesidad de hablar de pecado si no hubiera ley, ¿sí? Antes de Moisés, pero obviamente Pablo infiere que hubo ley, ¿no? Y antes de Moisés, entonces la ley estaba contemplado en el pacto de obras, que de alguna manera incluye todo, o sea, el pacto de Moisés incluye las estipulaciones del pacto de obras, ¿sí? Por ejemplo, después de la caída, Levítico 18:5, el principio de haz esto y vivirás sigue vigente, aunque ahora ya estamos en un contexto de caída, donde esa obediencia no es posible por una persona pecaminosa, ¿no? Por eso, pero bueno, no obstante, lo que Dios hizo por pacto, esa demanda sigue vigente más allá de la caída, ¿sí? Por eso solo se cumple en Cristo, ¿no? Pero claramente, si Pablo está haciendo un paralelo entre Adán y Cristo, entonces se deduce que estaban los dos hombres bajo las mismas condiciones, ¿se entiende? Porque si no, no podría haber una comparación entre iguales. Por algo, Pablo llama a Cristo en 1 Corintios 15 el último Adán, ¿sí? No sé si eso esclareció, Gustavo. Sí, pero me surge otra consulta. Los teólogos reformados que niegan, digamos, el pacto de obras, ¿cómo explican el hecho de que Cristo cumplió digamos que el antiguo pacto? Bueno, en el caso de Bart, bueno, la teología de Barth no es de lo más sencillo para explicar, pero bueno, de alguna manera el tema de obediencia, de caída, no está presente en Barth, ¿sí? Entonces, simplemente él dice, bueno, estamos todos elegidos en Cristo y ya está, ¿no? En el caso es más problemática explicar ese paralelismo para los que toman esta postura de una administración adámica distinto, ¿no? Sinceramente no sé los argumentos que ellos usan precisamente para sustentar que al mismo tiempo Cristo es la cabeza, ¿no? de la nueva humanidad de Dios, ¿no? Me parece que ahí deben tomar la ley en un sentido general, ¿no? Que fue transgredido por Adán, ¿no? Profe, justo me acordaba Uh-huh. que también se le llama al pacto de obras pacto natural. Y Robert Palmer también él lo llama, si no me equivoco, pacto de sangre en sí, como los primeritos en un sentido. O sea, como no sé cómo hace la relación con sangre,
ese con el tema del animal que es sacrificado después de la caída, después de la desobediencia del hombre prácticamente, pero pacto natural me llama mucho la atención personalmente a mí, en mi mente, ¿no? Para tener en cuenta. Sí, me parece que es, en el caso de Robertson, bueno, Robertson cambia todo, ¿no? Él tampoco aceptó un pacto de redención como tradicionalmente se enseña. Entonces, cuando él habla de pacto de redención, está hablando de lo que es para nosotros el pacto de gracia, ¿sí? ¿Ok? Él reformuló todo. Y me parece que el pacto de obras es más tipo un pacto de creación para él, ¿sí? Igual vamos a ver que usar el término pacto de obras o pacto de creación no hay mucha contradicción ahí, ¿no? Vamos a ver por qué en un ratito, ¿sí? Pero bueno, obviamente, dado que Dios ha elegido relacionarse con nosotros a través de pactos, y que la obediencia en el pacto de obras, en definitiva, tenía que ver con cumplir el propósito de Dios para el hombre en la creación. Entonces, de ese punto de vista está relacionado la idea de pacto de obras o pacto de creación, ¿sí? Ok. Profe, Sí, ¿me escucha? sí. Profe, una consultita pequeña. Solamente si me puede aclarar esa parte que usted dijo, que en el siglo XVI y XVII estaba esta confusión del pacto de obra con el pacto mosaico. ¿Por qué lo pregunto? Más que nada porque yo sabía que ahí se generaba esta confusión que tanto a muchas iglesias también ha confundido. De hecho, muchas iglesias pentecostales tienen este pensamiento de que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por mérito, o sea, por la obra de Dios. Entonces, si me puede aclarar ese punto, por favor. Gracias, profe. Sí, algunos, como Witsius veían que el pacto de Moisés era una republicación del pacto de obras para Israel, ¿ok? Pero no con el mismo fin que tenía Adán, que era salvarse, sino para heredar las bendiciones de ese pacto, que era en definitiva tomar posesión de la tierra y mantenerse dentro de la tierra, ¿sí? En cierto sentido, el pacto mosaico es un pacto condicional, ¿no? Lo que era condicional era la obediencia, no para ser salvo, pero para disfrutar de las bendiciones de plena comunión con Dios. Ok. Profesor, Sí, sí. Sí, bueno, leyendo el capítulo 6 de la dogmática de Babic, aparece una frase que dice, bueno, entiendo la diferencia entre infralapsarianismo, supralapsarianismo, pero concretamente ¿a qué se refiere con que toda la creación incluyendo la creación del hombre, era infralapsariana? Tendría que volver a leer el contexto, sinceramente, para contestarte ahí. Ok. Bien, tendría que volver a leerlo. O sea, no recuerdo bien el contexto de esas. Pensé que tenía relación con la idea, a eso me refería. Sí, o sea, el error de considerar el pacto mosaico como un pacto de salvación es muy común, como recién el hermano Samuel, o sea, es muy presente esa idea en el dispensacionalismo, ¿sí? En el Antiguo Testamento la gente es salvo por la ley, ¿sí? Pero bueno, creo que el preámbulo
al pacto de Moisés, por ejemplo, Éxodo 19, ya habla de, perdón, el preámbulo en Éxodo 20, en los primeros versículos, donde ahí dice Dios a Moisés, habla acerca de cómo él les había redimido, ¿no? Lo llevó como, como la expresión dice, yo soy el Señor tu Dios, ya te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Entonces, bueno, como diciendo, esa redención yo ya la cumplí, ¿no? Para ustedes. Entonces, los 10 mandamientos que siguen y después los capítulos hasta el capítulo 24 de Éxodo, es de la misma manera que nosotros cuando nos convertimos necesitamos saber cómo vivir ante Dios para agradarle y crecer en Él. Necesitamos la ley, necesitamos saber qué está bien, qué está mal, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, para disfrutar y crecer en esa relación con Dios, eso fue una de las razones por cual el pueblo de Dios le dio los 10 mandamientos, ¿no? Para que se supieran la santidad de Dios, ¿no? Los primeros 4 mandamientos y después los últimos 6, cómo relacionarse entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, y después sabemos que, como explica Pablo en Gálatas 3:24, me parece que es que por medio de la ley hay conocimiento del pecado, ¿no? Entonces, ese conocimiento del pecado trabajaba, ¿no? Se asociaba con la idea de la gracia, ¿no? Porque te lleva a la gracia, te lleva entonces a ver tu necesidad de un Salvador, ¿no? De Cristo. Y bueno, obviamente todos los sacrificios apuntaban a esto, ¿no? Entonces, pero bueno, es un error que se ha cometido con mucha frecuencia, ¿no? Pensar que la ley de Moisés era otra manera en cual Dios iba a salvar su pueblo, ¿no? No sé si eso ayudó, aclaró un poco. ¿Sí? Gracias, Okay. gracias, profesor. Gracias. Bueno, vamos a ir entonces hacia el propósito y las limitaciones, ¿no? del pacto de obras, ¿no? Los primeros seres humanos, bueno, obviamente creados a imagen de Dios, descansaban en él, ¿no? Entonces, este pacto, para ellos, lo que les fue revelado era que ellos apuntaban a algo más alto, un estado de integridad y santidad y más alto de lo que ya tenían, ¿no? Pensando, aclarando el tema de que el hombre no salió mal de fábrica cuando fue creado por Dios, sino que fue creado justo y santo, ¿no? Y con un verdadero conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, dado que este pacto está basado en la soberanía de Dios, que es algo que Él libremente ofrece al hombre, el hombre igual, siendo criatura, como definió Joquema, no es criatura y persona, como criatura de Dios era dependiente de Dios, ¿no? Entonces, por eso, la obediencia, los motivos, los méritos de Adán nunca iban a ser meritorios para él, sino que iban a fluir de su dependencia sobre Dios en todo momento. Por eso, lo que Dios le estaba ofreciendo a Adán era pasar de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, ¿sí? Que la única manera que podemos ser hijos de Dios es por medio de la salvación en Cristo, ¿sí? Cosa que él, hasta ese momento, por más que era creado justo,
era incompleto en su estado en cual fue creado, ¿sí? Por eso era siempre dependiente de la gracia de Dios para obedecer y para alcanzar la meta por cual fue creado. Habíamos dicho en la última clase o 2 clases atrás, que en la creación de Adán, Cristo ya estaba ahí como presente. Era la meta a llegar, ¿sí? Entonces, esto es como lo vemos, ¿no? El trasfondo de este pacto. Acá están, lo pongo al lado del pacto de gracia porque es importante ver la comparación, ¿no? Que ambos son cabezas federales, representantes, Adán de la humanidad y Cristo de la nueva humanidad de Dios, ¿no? Nos representaban, ¿no? Entonces, Adán era una figura pública, ¿sí? No era simplemente alguien personal, individual, era un hombre público, como lo es Cristo, porque si no aceptamos este tema de que era nuestro representante en el pacto de obras, entonces tenemos un problema para explicar cómo personas pueden creer en Cristo, ¿sí? Porque si Él actuó por sí mismo, entonces todos nosotros tenemos que encontrar nuestra manera de reconciliarnos con Dios, con Cristo, pero distinto, ¿no? No sé si me entienden. Entonces es importante, por eso Adán y Cristo van de la mano, no podemos separarlos en ese sentido. Ambos representan a la humanidad dividido en 2 ahora, ¿no? Adán representa a aquellos que rechazan el pacto de gracia y la salvación en Cristo, y los que quedan fuera, ¿sí? El problema del pacto de obras es que no había la provisión para un mediador, ¿sí? No había la provisión para un mediador, y por ende lo que caracterizaba los pactos, ¿no? En el antiguo Cercano Oriente es que una vez establecido, ratificado, las condiciones no se podían cambiar, ¿sí? Por eso, y bueno, otra cosa que hemos dicho desde el principio que empezamos, que Adán tenía la ley escrita en su corazón. Él conocía lo que Dios requería de él. Él tenía revelación especial de parte de Dios. Él sabía lo que él tenía que hacer, ¿no? O cómo tenía que vivir para tener la vida eterna, ¿sí? Entonces, como solían decir los puritanos, en la caída de Adán caímos todos. Sí. Sproul hace una diferenciación interesante, me parece muy, muy bueno, que no es el pecado de Adán, primer pecado que es imputado a nosotros, sino las consecuencias del primer pecado de Adán, ¿sí? Y la otra cosa que es clave para entender es que desde la caída, desde que ese pacto fue quebrantado por Adán, ya no sirve más como camino hacia la vida eterna, ¿sí? Ese camino a la vida eterna por medio de méritos, de obras, quedó nulo, ¿sí? Por todas las consecuencias del pecado, que el hombre ahora es inhabilitado para poder obedecer a Dios o alcanzar en la vida eterna por su propia iniciativa. Desde ya, una de las peores consecuencias de la caída es que el hombre ni desea buscar a Dios, ¿sí? Ni tiene el deseo naturalmente para hacerlo, ¿sí? Y bueno, esto es importante en este sentido. Cuando vemos esto, podemos entender cuáles eran las condiciones en cual Cristo tenía que venir, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Tenía que venir en las mismas condiciones. Romanos 5 no es el único pasaje donde Pablo hace esta comparación.
lo hace en 1 Corintios 15 también, versículos 21, 22 y 45, 49. ¿Sí? Entonces, era necesario, como dice Gálatas 4:4, que Cristo naciera en el tiempo de Dios bajo la ley, para salvar a aquellos que estaban bajo la ley. Y en ese sentido, la ley acá es este pacto de obras, ¿sí? Porque era un pacto que dependía de la obediencia, ¿no? del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso la encarnación del Hijo de Dios era absolutamente necesario. Acá decimos que ni Dios podía elegir cómo salvarnos, tenía que ser mediante la encarnación del Hijo de Dios, y nadie más, porque toda la humanidad ahora en Adán es contaminado, o las consecuencias del primer pecado son imputados a toda la humanidad. Si uno va a Romanos 5, si uno tiene una Biblia ahí, el versículo 12 es clave para entender este concepto. Y ahí también Pablo me parece que esclarece un tema que ahora vamos a tocar, que si Adán realmente era un hombre, era una persona, ¿sí? Persona real, ¿o no? Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces acá, en este versículo 12, ya podemos ver el principio de lo que llamamos la imputación, ¿no? La imputación de las consecuencias del pecado, primer pecado de Adán, a toda la humanidad. Porque termina diciendo, porque así todos pecaron, ¿sí? Nosotros estábamos en Adán, de la misma manera que todos los elegidos, todos los que son justificados por la fe, estamos en Cristo, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien. Bueno, una pregunta. Sí, sí, Justo sí. una pregunta. Justo siempre me llamó la atención y yo no puedo definir temporalmente. ¿Cuál es la recompensa exactamente de Dios para la criatura, para Adán en sí, en caso de obediencia? Y el tema de la temporalidad también, justo me acordaba que usted lo remarcó en el tema de las confesiones, que si era perpetua la obediencia, siempre como que he escuchado un montón de posturas diferentes, y temporalmente como que no enseñé esa parte, o simplemente digo que había, no La recompensa es vida eterna. La recompensa es la vida eterna. por la obediencia de Sí. Adán. De eso se trataba el pacto. Sí, es para analizar a profundidad. Me dejó pensando esa parte. Gracias, profe. Entonces, vida eterna, lo voy a tener en cuenta. Sí, porque después vemos, por ejemplo, en Romanos 5:19 o 18, dice, porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Entonces, bueno, la obediencia de Cristo garantiza que los que descansan en su obra son justificados y tienen vida eterna. ¿Okay? Bueno, esta es una pregunta importante, ¿no? Ya hemos un poco establecido que las condiciones necesarias, los elementos necesarios para un pacto están presentes, ¿no? Hay un mandato, ¿sí? Un mandamiento, implícitamente por obedecer ese pacto estaba implícito cuando Dios le dice, si comes el fruto ciertamente morirás, es implícito que si no hubiera comido, hubiera tenido vida eterna. Entonces está la promesa de bendición, de maldición, ¿no? En el pacto.
Y bueno, entonces, por eso vemos que está ahí como los elementos necesarios para considerar que esto era un pacto, ¿no? Bien. Grudem lo toma este pacto, no era una señal por lo cual Dios garantizaba externamente que la realidad interna se produciría, ¿no? Entonces, la señal externa, ¿no? el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no? Bueno, ahí estaba implícito la realidad que se produciría por su obediencia, ¿no? Y Perkoff dice lo mismo, ¿no? Y por eso es importante, como todo depende de la misericordia de Dios, que en el pacto estaba o sea, Dios había dado una promesa que él realmente podía cumplir, ¿no? En la vida de Adán, ¿sí? Pero bueno, este punto quizás es uno de los más interesantes de esta noche. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán en el pacto? Y aquí quizás es bueno tomar en cuenta la idea que esto era un pacto de la creación, ¿sí? Digo esto porque ya hemos tenido en Génesis 1 y Génesis 2 el mandato de Dios para Adán y Eva y para toda la humanidad, de ser fructíferos, de gobernar, ejercer dominio sobre la tierra, someter todo a la voluntad de Dios. Esto era en definitiva un resumen de lo que se trataba el mandato cultural del cual hablamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podía Adán someter toda la voluntad de Dios? Era sometiendo sus pensamientos a Dios, ¿sí? Igual que nosotros, ¿no? Igual que nosotros tenemos que hacer en nuestra relación con el Señor, ¿no? Por ejemplo, 2 Corintios 10 dice, tomando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Entonces, Adán habíamos hablado la vez pasada acerca de los 3 oficios, ¿no? De profeta, sacerdote y rey, ¿no? Así como fue creado. Y Adán fue creado para ser el profeta, el vocero de Dios al mundo, acerca de la gloria de Dios en la creación, de su bondad, de su belleza, ¿no? Y entonces, toda esta revelación, no solamente por la naturaleza, sino es una revelación especial de Dios hacia Adán, le daba a él la responsabilidad de no solo recibir la información, sino que después, con esa información, esa revelación especial, ejercer dominio sobre el orden creado para la gloria de Dios. Pero solo lo podía hacer en obediencia a Dios y sometiendo toda su voluntad y sus pensamientos a Dios, ¿sí? Por eso es importante esta cita de Van Til, ¿no? La revelación de Dios estaba depositada en la creación, pero quedaba solo en la mente del hombre que esta revelación podía ser reinterpretado en la autoconciencia del hombre. El hombre debía ser el que reinterpretaba a Dios, o en otras palabras, ser el profeta de Dios en el mundo, ¿sí? Entonces, Adán tenía la responsabilidad con el conocimiento que tenía de Dios de volcarlo a la vida, ¿no? De desarrollar en el mandato cultural de establecer el reino de Dios en el mundo, ¿no? Y construir, como Tim Keller dice, la nueva Jerusalén, y construir una cultura, una humanidad que estuviera bajo el dominio de Dios, ¿no? Esto era el propósito de este mandato de dominio mundial, es de trabajar y someter todo, someter la creación, pero en hacerlo
someterse a sí mismo y a todas las personas que vivieran. Esto iba a suceder si ellos, sus vidas y sus mentes estaban sometidos a Dios, quien es el gran rey, ¿sí? Entonces, esto era la responsabilidad de Adán en este pacto, ¿sí? De someter todo su pensamiento, toda su vida bajo el dominio de Dios. De esta manera podría haber, en dependencia de Dios, cumplido con ese pacto de obras, lo que llamamos pacto de obras. Espero que esto haya esclarecido un poco más, ¿no?, el tema, el propósito del pacto, en definitiva. Y por eso, y en ese sentido, el pacto de obras era la clave en ese momento para que este mandato de dominio del mandato cultural se pudiera desarrollar para establecer una teocracia en el mundo, ¿no? El gobierno de Dios. ¿Alguna duda sobre esto? Pregunta. Ok. A diferencia de lo que es el pacto de gracia por nosotros, este era un pacto condicional. Obviamente la bendición del pacto dependía de la obediencia perfecta y personal del hombre, ¿no? Como dijimos, no tenía la provisión de un mediador, ¿sí? Y por eso, aunque este pacto ya ha sido quebrado, las demandas del pacto siguen vigentes, ¿no? Que Dios requiere una obediencia perfecta y personal de todo ser humano, ¿no? Como dice el Levítico, Dios sinceramente ofrece, haz esto y vivirás, cumplís la ley perfectamente. Si alguien lo podría hacer, Dios lo recibiría, ¿no? Como justo, ¿sí? Pero bueno, la desobediencia de Adán significa que el camino a la vida eterna por méritos queda nulo, ¿sí? Así que por eso es tan importante, esto es importante cuando predicamos el Evangelio, ¿no? El Evangelio es mucho más que bienestar, es mucho más que sentirse reconfortado por Dios o tener paz con Dios, ¿no? Si vos aceptás las consecuencias, viste la obra de Cristo en la cruz, descansás sobre la obra de Cristo por vos, serás justificado, serás reconciliado con Dios. Si rechazás a Cristo, entonces las personas tienen que justificar que ellos han vivido un 100% de obediencia justo ante Dios, y obviamente al no poder hacerlo quedan condenados, ¿sí? Queda claro, ¿no? Okay. Entonces es muy útil para mí el tema de este pacto de obras, el esquema pacto de obras, pacto de gracia, es tan útil con respecto al evangelismo, para presentar claramente el evangelio hacia las personas, ¿sí? Okay. Hay consecuencias por rechazar a Cristo, que es la muerte, ¿no? Y ser eternamente, si uno muere en sus pecados, ¿no? Estar eternamente bajo la ira de Dios, ¿no? Separado de su amor, su gracia, ¿no? Bueno, algunas de las consecuencias, hay distintas posturas, ¿no? Acerca de lo que sucedió. Y acá es importante este concepto de la imputación, ¿no? De que, bueno, algunos hablan de nuestra solidaridad y unión con Adán, ¿sí? Entonces, a raíz de ese pecado de Adán, su descendencia es transmitido esa naturaleza de pecado, ¿no? Y por ende, la consecuencia de eso es que la culpabilidad de Adán les es imputado por ello, pero no en un sentido inmediato, sino que esto es una consecuencia de
que heredamos, ¿no?, de Adán, ¿sí? Mientras que el punto de vista reformado siempre ha favorecido el enfoque pactual o federalista, en cual Adán era la cabeza federal o representante en el pacto de toda la raza humana, ¿no? Entonces, cuando él cayó, caímos todos en él, ¿sí? Y por eso las consecuencias es imputado a todo ser humano. Por eso nacemos pecadores, ¿sí? Ok. John Owen dice, para que sepan, John Owen es considerado por muchos como el mejor teólogo en el idioma inglés de todos los tiempos, ¿sí? John Owen. El hombre en su creación fue constituido bajo un pacto en relación al propósito de Dios para él dentro de la creación. Eso está brillante, ¿no? Es lo que habíamos dicho recién, ¿no? Que para cumplir su propósito en la creación, bueno, era necesario que él viviera en esta dependencia y obediencia a Dios, ¿no?, permanentemente. Es decir, la ley de su obediencia comprendía promesas y amenazas, recompensas y castigos acorde a la santidad y bondad de Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, un poco lo que tenemos que ver ahora es la vigencia del pacto de obras. Para muchos el pacto de obras ya caducó, ¿no? Y no tiene ninguna vigencia, ¿no? No obstante, la promesa de vida eterna, ¿no?, o la condición de obediencia sigue vigente, ¿no? Pero el valor que el pacto de obras tiene para nosotros es mostrarnos, ¿no?, que el fin de la ley es Cristo, ¿no? En Gálatas 3, 12, ¿no? Entonces, estas condiciones del pacto de obras son las condiciones que Cristo tuvo que asegurar para redimirnos, ¿sí? Entonces, de la misma manera que Adán estaba obligado a cumplir ante Dios estas condiciones, en realidad, para ser más preciso, deberíamos hacer el paralelo entre el pacto de obras y el pacto de redención, en el pacto de redención la posición de Cristo es el de nuestro fiador, el que garantiza ante Dios el cumplimiento de las condiciones que el Padre le pidió cumplir cuando viniera al mundo, ¿sí? Y por eso, en definitiva, Cristo vino para guardar la ley, ¿no?, como el último Adán, ¿sí? Bien. Bueno, para ir llevando o haciendo algunas conclusiones, sigue siendo importante el pacto de obras para entender el pacto de redención y el pacto de gracia, ¿no? Sin el pacto de obras perdemos la noción de qué es el Evangelio, ¿sí? A mí me parece que la idea del pacto de obras en la mayoría del mundo evangélico no existe, ¿no? O por lo menos no se define en estos términos, ¿sí? El problema con eso es que si como ya hemos visto, ¿no?, con hablar de negar su existencia, quita la importancia a la necesidad indispensable que solo Cristo
podía o puede ser nuestro Salvador, ¿sí? Y esto no es un tema menor, ¿sí? Yo creo que si uno pregunta en sus iglesias si Dios nos podría haber salvado de otra manera, todo el mundo, con sinceridad de corazón, diría sí, obviamente, porque Dios es todopoderoso, ¿sí? Pero me parece que ahí es no ver este tema, ¿no? Que en cierto sentido la salvación, Dios no cambió su plan cuando caducó el pacto de obras, ¿sí? Es muy importante entender eso. Como recién vimos, la demanda de una obediencia perfecta sigue vigente, ¿sí? Y por eso el único que podía cumplir perfectamente la ley de Dios y restaurar el honor y justicia a Dios, ¿no? Porque todo pecado es en contra de Dios, era su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que esta enseñanza nos muestra cuán importante es resguardar el Evangelio en este sentido, que no hay otra manera que Dios nos podía haber salvado, ¿sí? Sino por Cristo, ¿tá? Y esto es corroborado por lo que vimos en la primera parte, 2 clases atrás, que Cristo, en la creación de Adán, Cristo era la meta, ¿sí? Siempre fue la meta, ¿sí? Entonces es muy importante este concepto del pacto de obras, ¿sí? ¿Cuán internalizado tenían ustedes el pacto de obras en su manera de pensar? A ver, los escucho a ustedes un momento. Empiezo, profe. Justo me acordaba que, en palabras de Sproul también, que somos salvos por las obras también, pero por las obras de Cristo, ¿no? Justo pensaba en ese Claro, punto. Yo por personalmente lo eso. tengo bastante repasado, bastante pulido en el punto, pero Ok. siempre es útil repasarlo para volver a poder analizar cada fragmento de la doctrina y por lo tanto perfeccionarla, pulirla un poquito más, también para enseñarla o también para rebajar el nivel también de idioma técnico en un sentido para otras personas que no tienen ni idea en ningún sentido de esto. Me gusta mucho la idea de pacto natural para poder enseñarlo así, porque es natural en sí que el hombre debe así o sí obedecer en sí. Es una forma, ¿no? Una forma de pensarlo prácticamente. Ok. ¿Alguien más? ¿Cuán internalizado tenían la idea del pacto de obras? Bueno, la verdad es que está, está relacionado en la mayor parte del tiempo cuando uno presenta el Evangelio. Debido a mi trasfondo pentecostal, si bien es cierto, es un término no conocido, como lo es también el mandato cultural, pero debido a la imposibilidad del ser humano, se ve necesario siempre aterrizar en esta demanda que es el pacto por obras que el ser humano ahora está imposibilitado de cumplir y que el Señor cumple por nosotros y nos imputa su justicia. Ahora se ha internalizado más en nuestro vocabulario. ¿Alguien más quiere compartir? Están reapagados hoy, chicos. Es viernes, ya sé. Profesor, ¿hay alguna, alguna objeción de repente a esto? Porque uno también como que infiere que Dios sabía de antemano de que el hombre no iba a poder cumplir con estas demandas de su justicia. Es una criatura que no está al estándar de Dios y que Dios, sabiendo de antemano de que el hombre no va a cumplir, permite la caída. Pero hay una idea por ahí que infiere de que el hombre no tenía las condiciones para poder estar a la altura de este pacto, estar a la altura de esta demanda. Bueno, yo creo que hemos visto que sí estaba creado con el fin de poder hacerlo, ¿no? Porque por eso
la clase sobre qué es la imagen de Dios y cómo fue creado el hombre es clave, que él fue creado justo, santo, pero en una relación de dependencia sobre Dios, ¿no? Cuando venimos a hablar la semana que viene acerca del pecado y un poco de definirlo, creo que sería útil hablar de cómo Adán declaró su independencia de Dios en el pecado, ¿sí? Incluso al hacer eso es interesante como de repente él quiere reinterpretar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que bueno, es la clásica que vivimos hoy en día en nuestra cultura, ¿no? Todo lo que tomamos como certero, lo que dice la Biblia en términos de ética, es cuestionado y dado vuelta arriba por la cultura hoy, ¿no? Que define en otros términos lo que es verdad, lo que es justo, lo que es bueno, etc., ¿no? Estamos pasando eso. A mí me hace que en general las iglesias, aún las iglesias reformadas, mucho, en términos de congregaciones, tienen presente solamente el pacto de gracia. Es mi impresión, ¿sí? Lo importante me parece es que el pacto de gracia es potenciado por la enseñanza sobre el pacto de obras. O sea, van de la mano, se potencian, ¿sí? No podemos entender la plenitud de la gracia de Dios hasta que lo vemos en el contexto del pacto de obras y la imposibilidad de que el hombre puede acercarse o contribuir a su salvación, porque eso es lo que hoy en día es muy común escuchar a personas que dicen, bueno, yo contribuyo, yo colaboro con Dios en mi salvación, ¿sí? Y eso es otra gran distorsión, ¿no? del Evangelio, porque ya en esos términos ya no estamos hablando de gracia, ¿sí? Sino estamos hablando de que nosotros también podemos acercarnos a Dios. Bueno, en definitiva es un punto de vista arminiano, ¿no? Pero es importante entonces en ese sentido mantener estos dos pactos de la mano cuando estamos pensando, estamos evangelizando, compartiendo, ¿no? Por eso, porque la enseñanza sobre la caída nos esclarece la necesidad de la salvación en Cristo, la única manera por cual podemos ser salvos, ¿no? ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que ir a la cruz? ¿No? Entonces, me parece que es clave este esquema de los dos pactos que tenemos, pacto de obras, pacto de gracia, ¿sí? Profesor, potencialmente cuando uno quita el pacto de obras, ¿podemos aterrizar en el universalismo? Bueno, sí, me parece que esto es un poco el problema de Barth. Al no aceptar que hubo una caída, porque no creyó que hubo una caída, porque no creyó que hubo un Adán real, ¿no? Pensar cómo eso dificulta el paralelo entonces que Pablo hace en Romanos 5 y 1 Corintios 15, si es pensando así. Porque obviamente cuando haces un paralelo como hace Pablo en esos pasajes, si estás hablando de dos personas bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, el monopactualismo tiende a dejarse abierto a que estas maneras de distorsión del evangelio o hacerlo un evangelio barato se aumentan, ¿sí? ¿No? Esa gracia barata, ¿no? De cual hablaba Bonhoeffer, ¿sí? Así que bueno, creo que la idea clave de esto es entender que por medio del pacto de obras
pacto de creación, el propósito de la creación se iba a poder cumplir si el hombre permanecía en esa revelación que Dios le había dado, si Adán le permanecía en esa revelación, y permaneciera en esa relación de dependencia sobre Dios para cumplir luego el propósito de establecer el reino de Dios en el mundo, ¿sí? Por eso estos dos pasajes de Efesios 1:10 o 9:10 y Colosenses 1:15 a 20 también nos ayudan a entender porque Pablo en Efesios dice, él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, ¿sí? Entonces ahí hay una clara referencia al propósito original de la creación y de todas las cosas, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene unas preguntas o dudas, quejas. Acepto quejas también, si quieren. Puede afectar su nota después, pero... Bueno, Carol aprecia el chiste. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, quedamos así. Lo que vamos a ver el martes es todo el tema del pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída, ¿no? Y algunos temitas más, ¿no? Relacionados con el alcance del pecado también, ¿sí? Y bueno, después para el próximo viernes estaríamos viendo en general cómo Dios responde en un poquito más de detalle el pacto de redención, pacto de gracia, ¿no? Para cerrar esta materia, ¿sí? Bien. Creo que no, nada más. Bueno, chicos, muchas gracias hoy por su atención. Si Dios quiere, nos vemos el martes a las 21 horas, ¿sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches. Buen descanso. Gracias, No, profe. Chao, descansen. compañero. Buenas noches. Chao.